0,15, ya que ellos son radiosensibles. Y la edad oscila entre 14 y 34. Vamos a ver un poquito de la historia. Como les dije, ellos van a derivar de las células germinales, testiculares, intratumorares. Esas células germinales son pluripotenciales, o sea, son células madre que se pueden dividir y seguir cualquier vía. De ellas se puede eliminar cualquier tipo de tumor porque son células madres. Ellas van a seguir dos vías, que son las vías del tumor testicular llamado seminoma, que es un seminoma que puede haber varios tipos, pero generalmente se le llama seminoma, y el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario es un tumor indiferenciado. ¿Por qué indiferenciado? Porque de él van a formarse otro tipo, o sea, puede ir la vía hacia otro tipo. Si son tejidos extraembrionarios, da origen al tumor del seno endodérmico. Si es el trofoblasto, coriocarcinoma, y si son los tejidos embrionarios, es el teratoma. Entonces, de esas células testiculares intratumorales siguen las dos vías, seminoma y el carcinoma embrionario, que vamos a decir que a pesar de que él puede presentarse de manera pura o de manera mixta, él es, como decir, el tumor indiferenciado, y de él van a derivar las otras. Clasificación anatomopatológica según la OMS, y esto es pregunta de examen. Tenemos tumores de células germinales. En el testículo hay una variedad, o vamos a decir una particularidad, que ellos se dividen de un solo patrón histológico y de más de un patrón histológico. Vamos a ver primero las de un solo patrón histológico. Tenemos el seminoma, como les dije, el carcinoma embrionario, el seno endodérmico, coriocarcinoma y el teratoma con sus tres variedades: el maduro o el benigno, el inmaduro y con transformaciones malignas. Ahora vamos a ver el de más de un patrón histológico, que son los tumores mixtos. Son los mismos tumores que se presentan con un solo patrón histológico, solo que van a estar combinados. O sea, puede presentarse un seminoma con un teratoma, un seminoma con un carcinoma embrionario, con un teratoma. O sea, entre ellos van a presentarse dos o más tumores en un solo testículo. Generalmente, esos son los más frecuentes, de manera mixta. Son que se presente un solo patrón histológico, no quiere decir que sea imposible, pero es muy raro. La mayoría de ellos se presenta de manera mixta. Cuando se presenta con un solo patrón histológico, generalmente es el seminoma. El seminoma. Tumores de los cordones sexuales y el estroma gonadal. Tenemos las formas bien diferenciadas, que son los tumores que derivan de las estructuras celulares que se encuentran en el estroma, que son células de Leydig, células de la granulosa y células de Sertoli. Pero de estos también hay las formas mixtas. ¿Cuál es la patología? Tenemos unos factores predisponentes que van a ocasionar que estos puedan aparecer. ¿Cuál es la principal? La criptorquidia. Un testículo no descendido es un testículo que potencialmente puede desarrollar una metastasis. Tenemos factores genéticos, la digenesia testicular, el síndrome de feminización testicular y el síndrome de Klinefelter. Pero ¿cuál es el factor común que tienen todos estos factores? La alteración en el desarrollo de las células germinales. Ocurre una alteración a nivel de esas células, entonces va a ocasionar que se origine un tumor. Dale. Vamos entonces ahora a describir cada uno de los tumores. Tenemos el seminoma, que es el más frecuente. El seminoma es el más frecuente, es el más radiosensible,
el que mejor responde al tratamiento. Más frecuentemente se presenta en un 30%, la incidencia es en el cuarto decente de la vida. El ovario se presenta este mismo tumor, con las mismas características macroscópicas y microscópicas. Lo que es que el ovario se va a llamar disgerminoma y en el testículo seminoma, pero tiene las mismas características macro y micro. El seminoma tiene tres variedades histológicas. Tenemos el seminoma típico, que es el más frecuente, un 85%, el anaplásico de un 5 a un 10% y el espermatocítico de un 4 a 6%. Generalmente se presenta la mayoría de las veces en forma pura, pero no quiere decir que en algún momento puede presentarse en combinación con cualquier otro tipo de tumor testicular. Macroscópicamente, ¿cómo se caracteriza el seminoma típico? Tenemos que son masas voluminosas, el testículo suele tomar un gran tamaño, ¿okay? Ellos generalmente ocupan toda la superficie del testículo. La superficie es homogénea, es lobulada, aquí está dividido como si fuera en pequeños lóbulos. Esa suele ser la característica. Hay ausencia, ojo, muy importante esta característica. Hay ausencia de necrosis y hemorragia. Cuando hay presencia de necrosis y hemorragia, eso significa que el tumor no está puro, está en combinación con otro tipo de tumor testicular. Y como les dije, sustituye por completo al tumor. Suele abarcar toda la pieza. Esa es la característica que ellos tienen. Y otra característica que ellos tienen es que no invaden el cordón, ni el cordón espermático. El aspecto microscópico, aquí vamos a observar la llamada clásica célula del semen. Yo siempre la comparo como si fuera un huevo frito. ¿Por qué? Porque suele ser una célula grande, redonda, con un abundante citoplasma muy claro. Vamos a darle una para que se vea eso. O sea, miren que se ve, este es el citoplasma, que es claro, y este es el núcleo con el nucleón. Entonces, suele ser así, son células grandes, con contornos bien definidos, ¿okay? Con un citoplasma claro, acuoso, o sea, medio, vamos a decir, medio transparente, y el núcleo es redondeado o ligeramente redondeado, con nucleolos muy prominentes. Otra característica que tiene el seminoma es que no contiene alfa-fetoproteína ni gonadotropina. Esos son los marcadores que se le realizan a un paciente cuando hay una lesión o hay algo en testículo. ¿Por qué? Porque los tumores suelen producir hormonas y entonces esa es una manera de poder hacer el diagnóstico de cuál tipo de tumor es el que está presente. Aquí tienen el aspecto microscópico. La parte central es lo que queda del testículo y la parte periférica es la neoplasia. Esto corresponde a un seminoma, vean que se ven como si fueran puntos claros, porque suele ser así, un aspecto como el citoplasma abundante y es clarito, hace que se vea de esa manera. Dale la una remolacha. Carcinoma embrionario. Okay. ¿Cuál es la otra característica que tienen estos tumores? Que a medida que avanzamos van a afectar en edades más tempranas. ¿Okay? Como vieron, el seminoma puede aparecer en un hombre de 30 o 40 años, pero ya aquí entonces el grupo está más joven, 20 a 30 años o hasta más joven. Son los más agresivos o son más agresivos que los similares. ¿Cuál es la morfología? Suelen ser lesiones pequeñas. El único que sustituye al testículo y lo invade por completo es el seminoma. Los demás suelen ser lesiones más pequeñas.
Al corte tiene bordes mal definidos, hay presencia de necrosis y hemorragia y hay extensión a epidídico y cordón espermático, mientras que el seminoma no tiene esa característica. Aquí tienen el aspecto macroscópico, este puede ser testículo normal y esta es la lesión del colección. Y ahí tienen la necrosis y la hemorragia, que es muy característica. ¿Cuál es el aspecto microscópico? Como yo les dije que era una neoplasia indiferenciada, él puede crecer de distintas formas, puede tener distintos patrones. ¿Cuáles son esos patrones? Puede ser un aspecto granular, un aspecto alveolar o tubular y hasta ser masa sólida. Todo depende de cómo él vaya creciendo. Suelen ser células grandes, muy anaplásicas, como pueden ver que tienen como una estructura como si fueran unos tubos. Y como pueden ver, las células aquí son más irregulares, aquel era como más monótono, o sea, todas muy parecidas. Aquí no, aquí todas son irregulares, aquí son muy irregulares, hipercromáticos. Este suele ser el tumor muy agresivo. La apariencia es ninguna y las mucosas son frecuentes. Aquí tienen otro carcinoma, miren, que son estructuras como si fueran unos espacios tubulares o glandulares. El carcinoma embrionario puro solo se presenta en el 10%. La forma más frecuente es que esté combinado con otro tipo de tumor y eso representa el 45%. Quiere decir que puede estar combinado con un seminoma, con un teratoma, con un tumor del seno endodérmico, con cualquiera de esos lesiones. La detención puede tener alfa-feto o la proteína corónica o antes. ¿Qué significa? La alfa-fetoproteína va a estar presente o va a estar producida por las células del saco vitelino y son los que van a desarrollar el tumor del seno endodérmico. Entonces, si en un carcinoma embrionario hay presencia de alfa-fetoproteína, eso quiere decir que el carcinoma embrionario está combinado con un tumor del seno endodérmico. La gonadotrofina coriónica, esa la produce ovario, testículo y placenta. Entonces, el trofoblasto, si está presente, entonces habla del coriocarcinoma. Y si están ambas, es porque esas dos lesiones están combinadas con un carcinoma embrionario. Serían 3 lesiones en un solo tiempo. Saco uterino, como les dije, trofoblasto, o puede estar ambas que implican un tumor mixto. Ahora vamos con tumor del saco vitelino o tumor del seno endodérmico, y en algunos libros lo pueden conseguir como el carcinoma embrionario infantil. Es más frecuente ya que ya la edad baja muchísimo más, en menores de 10 años. La morfología es un tumor no encapsulado, corte mucinoso, aspecto como si fuera mucina, gelatina, homogéneo, blanco amarillo. ¿Cuál es el aspecto microscópico? Tenemos células cuboideas que son de apariencia como las que han formado, que son las células que se encuentran en el saco vitelino. Y va a presentar estructuras papilares, colores sólidos y los famosos senos endodérmicos. Esos senos endodérmicos son los que nos van a dar el diagnóstico del tumor del saco vitelino junto con los marcadores biológicos alfa-feto y alfa-1 antitripsina. ¿Cómo está constituido ese seno endodérmico? Ese seno endodérmico está constituido por una doble capa circular y en el centro va a contener un vaso sanguíneo. Entonces aquí tienen el vaso sanguíneo y aquí tienen una capa y aquí tienen otra capa.
Esos son los senos endodérmicos, los que van a dar el diagnóstico que ese es un tumor del seno endodérmico. El coriocarcinoma. Tenemos que el origen de placenta o ovario, ¿ok? Porque se origina del trofoblasto. Representa en forma pura el 1%. O sea, muy poco frecuente. Son más frecuentes en un patrón mixto. La variedad es muy maligna y agresiva. Ya después del seminoma, todos los demás son más agresivos, mucho más agresivos, responden menos al tratamiento, pero ellos logran recuperar. ¿Cuál es la morfología? Lesiones pequeñas, menores de 5 centímetros, pequeños nódulos palpables, frecuentes necrosis y hemorragia. Todos van a tener necrosis y hemorragia, menos el seminoma. Y el crecimiento es, pero rapidísimo, sumamente rápido. ¿Cuál es el aspecto microscópico? En esto se van a presentar dos tipos celulares, que son el sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincicio-trofoblasto son células grandes con varios núcleos, hipercromáticos y abundantes citoplasma. Y ellas son las que van a producir la gonadotropina poliámica. Y el citotrofoblasto son células más regulares, poligonales, que suelen ser estas, todas las que están alrededor, bordes definidos, citoplasma claro, núcleo único y pueden estar en cordones o en masas. Ahí están en masas. Y lo que está alrededor son el área de necrosis. Vamos ahora con lo que es el teratoma. El teratoma, como un tumor embrionario, deriva de las tres capas germinativas. Como deriva de esas tres capas germinativas, entonces en el tumor podemos observar cualquier estructura de las tres capas. Cualquiera. Entonces, puede aparecer en cualquier edad, más frecuente en lactantes niños, la forma pura es del 3%, generalmente de forma combinada es la más frecuente, que es el 45%. Suelen ser tumoraciones grandes, esa es la característica del teratoma, grandes, de 10, 15 centímetros y hasta más. El aspecto macroscópico es variable porque depende de cómo esté constituido o qué estructura es la que predomina. Generalmente ellos pueden ser un quiste, pueden tener cartílago, músculo, tejido adiposo, tejido glandular, tejido óseo, pueden tener piezas dentarias, todo depende de cuál es la estructura que va a predominar. Presencia de hemorragia, entonces está hablando de que está en combinación con otro tipo de tumor. Las variedades, tenemos el teratoma benigno. El teratoma benigno está constituido de donde todas las estructuras que componen la lesión son de aspecto benigno. El teratoma inmaduro es una transición entre lo benigno y lo maligno. Algunos lo llaman borderline, está como decir en el libro. Y el teratoma con transformación maligna, donde todas las estructuras que componen el tumor son malignas. O sea, si en el teratoma benigno vamos a observar piel, hueso, tejido adiposo, aquí entonces vamos a observar osteosarcoma, carcinoma de células escamosas, cualquier tipo de lesión está presente, pero de aspecto maligno. Aquí pueden observar, suelen ser tumoraciones grandes, pueden tener un quiste o estar compuesto por varios quistes. Miren que aquí se ve como el aspecto brillante porque tiene un aspecto gelatoso. Generalmente puede tener el tejido cartilaginoso, puede verse en ese aspecto. Entonces, el teratoma benigno, como les dije, es una
colección heterogénea tisular organoide, o sea, va a estar compuesto de varias estructuras, pero todas de aspecto benigno. Puede haber tejido nervioso, músculo, cartílago, endotelio, tiroides, cualquier tipo de estructura que se desarrolle de las tres capacidades. El estroma, en donde va a estar incluido todo ese tejido, va a ser un estroma fibroso o lipoide. ¿Okay? Y los elementos están bien diferenciados, son todos benignos. El quiste dermoide en el testículo es muy raro, es más frecuente que el ovario. El quiste dermoide es un quiste que está constituido, suele ser una cavidad ocupada por un material como si fuera seco. ¿Por qué? Porque generalmente el revestimiento de ese quiste dermoide es piel con pelos. Y entonces va a formar, como va a haber glándulas sebáceas, ¿okay? Va a producir ese material grasoso o seco. Y eso es característico del quiste dermoide, pero en el testículo es muy raro que se ve. Frecuentemente en lactancia e en la infancia, o sea, en niños pequeños. Entonces aquí en el aspecto microscópico vemos varias estructuras. Esto es músculo, tejido adiposo, tejido glandular, tejido cartilaginoso y más tejido adiposo. Pero todos son benignos y están, como decir, de manera organizativa. Están en desorden. Las formas inmaduras, las lesiones intermedias entre un teratoma maduro y un carcinoma embrionario, que ya aquí están alteradas las estructuras. Los elementos no están bien diferenciados y el tejido está en absoluto desorden. Sin embargo, no se ven estructuras, vamos a decir, estructuras malignas como tal. En los teratomas con transformaciones malignas son más frecuentes en los adultos y signos de malignidad en los tejidos que componen el tumor, o sea, carcinoma pulmonar, adenocarcinoma, sarcoma, etc. Todas las estructuras van a estar malignas. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los tumores mixtos. Ya les hablé cómo se presenta cada uno de los tumores. Representan el 60%. Se puede presentar combinación de patrones clínicos. Los más frecuentes son el teratoma, el carcinoma embrionario, el tumor hexacomitelino y el colocarcinoma. Ellos generalmente son los más frecuentes que aparecen en combinación. Aquí tienen el aspecto macroscópico de un teratoma, carcinoma embrionario y celima. ¿Dónde creen ustedes que esté el área del carcinoma embrionario? ¿Aquí? ¿O aquí? Este es el área que corresponde al carcinoma embrionario. ¿Por qué? Porque tiene necrosis hemorrágica. ¿Okay? Luego viene la parte del teratoma, que es esta. Y esta. Y aquí tiene un aspecto microscópico de un carcinoma embrionario y un seminoma. Como les dije, el seminoma suele ocupar toda la superficie del testículo. Todo esto es seminoma. Y estas corresponden al carcinoma embrionario, que pueden tener que suelen presentarse como lesiones pequeñas. Características clínicas en general de las lesiones testiculares. Tenemos aumento de tamaño indoloro del testículo, no suele doler. Generalmente, ¿cuál es la primera alarma? Que empieza a crecer. Secreción de hormonas polipeptídicas, que vienen a ser lo que son los marcadores biológicos. Esto puede ser también que puede provocar estrógeno o progesterona, también pueden producir eso. Y los marcadores biológicos, que son la gonadotropina coriónica, alfa-fetoproteína, puede producirse lactógeno placentario
deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, placentaria, porque ellos al estar elevadas van a indicar que hay una lesión maligna. Dale. Okay. La alfa-fetoproteína es la principal proteína célular del feto. Aquí nada más le voy a nombrar, o sea, ellas pueden estar todas las que le dije presentes, pero nada más le voy a hablar de alfa-feto y de gonadotrofina, porque ellas son las que están más frecuentemente presentes. Sintetizada por el intestino, el hepatocito y el saco vitalino. Los niveles séricos normales son de menos 16 nanogramos por ml y está presente en el saco vitelino, en el tumor del saco vitelino o del saco dermo. Cuando este aparece en otro tipo de tumor, entonces estamos hablando de lesiones ilícitas. La gonadotrofina colónica humana es una glucoproteína sintetizada y secretada por el sincicio trofoblasto placentario y está presente en el cono carcinoma. Entonces, cuando está presente en una lesión testicular, alfa-feto, una gonadotrofina colónica, entonces nos indica que esos tipos de tumores están presentes. Entonces, ¿para qué sirven los marcadores biológicos? Primero, para diagnosticar masas tumorales. Segundo, determinación del estadio de los tumores testiculares. Y tercero, control de respuesta terapéutica, porque uno de los tratamientos es quitar el testículo completo. Y entonces, al retirar el testículo, que es donde está confinado la lesión tumoral, los marcadores biológicos deberían bajar. Si los marcadores biológicos no bajan, eso significa que entonces el paciente tiene metástasis o lesión a distancia importante. Aquí tenemos los estadios clínicos, son 3 estadios clínicos. El estadio 1, donde la lesión testicular está limitada, o sea, la lesión está limitada única y exclusivamente al testículo. El estadio 2 hay diseminación limitada a ganglios retroperitoneales infradiafragmales. Y el estadio 3 hay metástasis a otro ganglio por encima del diafragma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender de qué. Según el estadio y el tipo histológico. ¿Okay? Porque no es lo mismo que se le diagnostique un seminoma a que se le diagnostique un carcinoma. En el mejor pronóstico es el seminoma. Si los logran detectar en el estadio 1 y 2, tiene un 90% de curación y son radiosensibles y responden bien a la quimioterapia. Y tienen un cuadro diferencial. Clínicamente, los tumores testiculares también los pueden clasificar, además de la clasificación anatomopatológica que les dije, que es de un solo patrón histológico y de más de un patrón histológico. Eso es anatomopatológico, pero clínicamente se pueden dividir en seminomas y seminomás. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el seminoma tiene una característica que él siempre va a estar localizado, se diagnostica en el estadio 1, no produce metástasis, no produce diseminación, son radiosensibles y son menos agresivos. Y los otros tipos de tumor entran dentro de lo que son los seminomas. ¿Okay? Esos tienden a irse fuera del testículo, generalmente cuando se ya están en el estadio 2 o 3. Las metástasis son precoces, diseminación hematógena frecuente, son radioresistentes y son más agresivas. Ok, ya terminamos con lo que son los tumores de las células germinales. Ahora vamos con los tumores de los tumores sexuales del coma. Tenemos tumor de células de Leydig, que es lo que va a aparecer a cualquier edad, más frecuente entre los 20 y 60 años. ¿Cuál es la presentación clínica? Masa testicular, ginecomastia y pubertad precoz. Elaboran andrógenos, estrógenos y corticoides.
¿Cuál es la morfología? Suelen ser nódulos pequeños, bien circunscritos, diámetro menor de 0,5 centímetros y al corte tiene un aspecto homogéneo, pardo dorado. La presencia de la elevación de corticoides son las que le dan ese aspecto dorado. El aspecto microscópico, las células suelen ser grandes, redondeadas y poligonales, con abundante citoplasma, eosinofílico, tienen que ser todas rosaditas, ¿verdad? El citoplasma es todo rosadito y los núcleos son todos casi del mismo tamaño, son núcleos centrales, bien delimitados, y estos suelen ser lesiones benignas. En algunos casos pueden haber lesiones malignas, pero son muy pocas. Generalmente ellos son lesiones benignas. Ahora tenemos el tumor de células mesentériles o llamado angioblastoma. Él va a producir alteración endocrina, elaborar estrógeno y andrógeno y va a provocar ginecomastia. Todos los tumores de los cordones sexuales de troma molar va a producir ginecomastia y alteración hormonales. Son nódulos pequeños, duros y al corte son homogéneos, blancos grisáceos. ¿Cuál es la característica microscópica? Las células están dispuestas en trabeculas, como pueden ver aquí. Ven como si fueran unos cordoncitos. Tendencia en algunos casos, a formar cordones o estar en esta disposición que pueden sugerir o parecerse a los túbulos cilíndricos. La mayoría son benignos, sin embargo, hay un 10% que puede evolucionar hacia la forma maligna. Ahora vamos a ver cuál. Patología prostática también existe una gran variedad, muchas lesiones pueden aparecer, pero aquí solamente vamos a hablar de hiperplasia nodular benigna y carcinoma. La hiperplasia nodular benigna suele aparecer o empieza a aparecer a partir de los 40 años, un 20%, a los 60 años un 70% y a los 80 años un 80%. Esta es la patología más frecuente a nivel de la vida. ¿Cuál es la etiología? Tenemos que la presencia de andrógenos va a, como les digo, todo es hormonal. ¿Okay? Y los andrógenos a través de la alfa-5 reductasa van a alterar la dihidrotestosterona. Ella va a tener unos receptores nucleares que van a en la próstata, van a ocasionar el crecimiento de ella. ¿Okay? Entonces, los andrógenos o la testosterona son los responsables de la aparición del crecimiento prostático. Okay. ¿Cuál es la morfología? Primero, acuérdense que es una hiperplasia, entonces va a ser que la glándula aumente de peso y de tamaño. ¿Okay? Puede empezar hasta 200 gramos. Es una próstata muy grande. Presencia de diferentes nódulos de diferente tamaño. La consistencia es variable, porque si recuerdan un poquito de histología, la glándula prostática está conformada por dos tipos de estructuras, que son el estroma, ¿okay? Y el parénquima. O sea, estroma y glándula, para que entiendan mejor. Estroma y glándula. Entonces, dependiendo de cuál es la estructura que vaya a proliferar, le va a dar la consistencia a la glándula prostática. Esa es una diferencia entre estas. Y afecta los lóbulos laterales. Como afecta los lóbulos laterales, entonces, por eso es que da la clínica de obstrucción urinaria, porque recuerden que tenemos una uretra prostática y al crecer estos lóbulos van a comprimir esa uretra y entonces hay alteraciones
de la adicción. Vale. Entonces, como les dije, dependiendo de cuál estructura es la que prolifera, ella le va a dar la consistencia, ¿okay?, a la glándula prostática. Entonces tenemos, si es la proliferación glandular, el aspecto macroscópico va a ser de un color amarillo rosado y la consistencia es blanca. La consistencia es como cuando se toca la punta de la mano. Así es. Ahora, si la proliferación es fibromuscular, es decir, del estroma, porque la glándula prostática también tiene músculo, entonces el estroma, el líquido que va a proliferar, es de color gris pálido, lo que va a producir fibrosis. Y la consistencia entonces es fibra. ¿Okay? Pero en el carcinoma no es fibra, sino que es pétrea, como si fuera una. ¿Cuál es la evolución? Tenemos que a nivel de los 60 años, a partir de los 60 años se presentan los síntomas en un 50%, que pueden ser compresiones de la uretra, taquiuria, disuria, lituria, goteo, pues siempre van a estar chorritos, o gotitas. Puede provocar en algunos casos hasta retención urinaria. ¿Okay? Esa retención urinaria, como está obstruyendo la uretra prostática, la vejiga que está por arriba, se va a hipertrofiar y la vejiga va a quedar siempre llena de orina. Eso es un cultivo para la proliferación de bacterias, lo que va a producir entonces infecciones urinarias que pueden subir y hasta provocar una hidronefrosis. Esto es muy importante que no se le olvide. Por eso es que lo llamamos hiperplasia ocular prostática benigna. Sabemos que hay hiperplasia, ¿verdad? Y que la hiperplasia es, como decir, el terreno o el abono para que proliferen las lesiones malignas, porque hay formación de nuevas células. Ok. Pero la hiperplasia prostática es una. La hiperplasia prostática no está relacionada con el carcinoma de próstata. ¿Pueden estar las dos lesiones juntas? Sí. O sea, con la misma glándula prostática podemos observar hiperplasia más el carcinoma. Pero no es que la hiperplasia le va a originar el carcinoma. ¿Ok? Ahora vamos con el carcinoma de próstata. ¿Cuál es la incidencia? En mayores de 50 años, 69 casos por 100.000 varones, y la raza. El carcinoma de próstata afecta a la raza negra, pero no quiere decir que un blanquito o un morenito no puedan tener carcinoma de próstata, si lo pueden tener. ¿Por qué? Porque hay otros factores que pueden influir. Entonces tenemos los factores de riesgo, la edad, la raza, la historia familiar, si hay padre, abuelo con lesiones de próstata, los niveles hormonales. Los niveles hormonales, como les dije, la hiperplasia nodular también puede ser producida por alteración de la testosterona y de los andrógenos. El carcinoma de próstata también está relacionado con alteraciones hormonales. Las influencias ambientales, el consumo de grasa y la alteración, o sea, todo esto me va a alterar la testosterona. Y entonces eso va a hacer que pueda ser predisponente a desarrollar una neoplasia. Y por supuesto la base. ¿Cuál es la morfología? Afecta al lóbulo posterior en un 70%. Por eso es que se hace el punto rectal. ¿Okay? Porque esa es la ubicación del carcinoma de próstata. La consistencia es firme, o sea, dura, muy dura. El aspecto macroscópico al corte es como si fuera harina. Aquí tiene el corte de la glándula prostática, casi toda afectada por la leucemia. Solamente queda este borde del tejido sano. Ok.
Hay una característica que tiene el carcinoma, que por eso es que también se le puede diagnosticar con el o la acceso se puede sospechar que está presente el carcinoma. Y es que él es subcapsular, o sea, tenemos una glándula, pero el carcinoma se va a ubicar en la periferia de la glándula, ¿ok? Mientras que la hiperplasia se ubica en la propia glándula. Por eso es que obstruye. En cambio, el carcinoma no provoca trastorno. ¿Qué pasa? Que generalmente, como ellas conviven juntas, entonces si tienen los trastornos. Okay. Otra característica microscópica es que es un adenocarcinoma, ¿okay? Pero ella tiene una característica. Primero, suelen ser glándulas pequeñas. ¿Okay? En la hiperplasia, la característica microscópica es que suelen ser células, glándulas dilatadas con proyecciones digitiformes y están revestidas por una doble capa celular, única y cilíndrica. ¿Okay? Aquí en el carcinoma de próstata se pierde esa doble capa, queda una sola, que suelen ser glándulas pequeñas, revestidas por células, vamos a decir que sean únicas, con los núcleos redondos, ligeramente hipercromáticos. ¿Okay? Esa es otra característica del adenocarcinoma de próstata, que el adenocarcinoma de próstata no tiene una característica de una neoplasia muy agresiva, pero es muy agresiva. Otra característica que tiene es que ellas se van a ubicar, van a estar pegadas. En el libro aparece back to back, con espalda con espalda. Ellas siempre van a estar agrupadas. O sea, puede estar un grupo aquí, un grupo acá, un grupo acá, pero siempre van a estar en esa forma. Ok. En el adenocarcinoma, o sospechamos que hay un adenocarcinoma en una biopsia, cuando vemos estos signos de malignidad. Primero, infiltración de la cápsula o canales. Y segundo, lo más importante, que es la infiltración peridural. Tenemos el nervio rodeado de células malignas o de glándulas malignas. Por eso es que el carcinoma de próstata suele provocar mucho dolor, porque va a infiltrar, tiene la característica que a ellos les encanta o les fascina infiltrar los nervios, provocando dolor. Y la presencia de neoplasia intraepitelial prostática. A veces podemos tener una biopsia donde observamos neoplasia intraepitelial y hay que estudiar muy bien esa pieza, porque esa puede ser la primera, o sea, la alarma que nos indica de que hay una neoplasia. ¿Cuál es la extensión del carcinoma de próstata? Como todos sabemos, primero, invasión local a las estructuras que están en la célula, vesículas seminales, base de la vejiga. Luego puede tener, como les dije, un carcinoma, que es diseminación linfática, pero el carcinoma de próstata puede tener también diseminación hematómica. Cuando es así, baja hueso. ¿Cuál es la principal estructura que afecta a la columna lumbar? A veces se diagnostica un carcinoma de próstata porque el paciente lo único que se queja es de dolor lumbar. Y cuando le hacen los estudios, cuando le hacen el antígeno prostático, está sumamente elevado. Los otros huesos pueden ser fémur, pelvis, costilla y la diseminación linfática, ganglios periobturadores, perivesicales y ilíaco, presacral. Ok, aquí viene lo importante, balizar. Escala de Gleason. La escala de Gleason es una escala histológica que se utiliza para ver, o sea, nosotros lo utilizamos para decir cómo crece el tumor en la mente. ¿Qué características tiene ese crecimiento? Para eso se utiliza. Entonces,
está basada en la diferenciación glandular. ¿Okay? Sabemos cómo son esas glándulas y cómo crecen en el estómago. ¿Para qué nos sirve? Para correlacionar el pronóstico y el grado de diferenciación. ¿Por qué? Porque esa escala de Gleason nos va a decir en qué grado está, si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Entonces, la escala de Gleason, son 5 patrones que generalmente no se presentan uno. Se pueden presentar, generalmente se presentan 2 patrones en común. A medida que va aumentando, el tumor es más agresivo y es más indiferenciado. Pero la escala de Gleason se llama escala de Gleason combinada. ¿Por qué? Porque si yo veo 2 patrones, por ejemplo, el 2 y el 3, pero este es el que más predomina, sería 2 más 3. Total, 5. Escala de Gleason combinada, 5. ¿Ok? Ellos se suman. Es muy importante que quieren quedarse abundantes cortes, por lo menos entre 12 o 14 cortes, para poder ver cómo crece esa lesión en la glándula y qué formas tienen esas estructuras malignas y cómo es la distribución. De allí es que nosotros le vamos a dar la escala. Entonces, grado 1, glándulas apiñadas. Glándulas apiñadas es que están pegaditas. El grado 2, glándulas ya empiezan como a separarse un poquito. El grado 3, patrón cribiforme intraventricular. Traventiculares que son como si fueran columnas, vamos a decirlo así. Y el patrón cribiforme es como si tuvieran una red. ¿Okay? Células claras, o sea, abundante citoplasma, claro, vacuolado o acuoso, y las indiferenciadas que no nos dan ningún patrón, pero ellas suelen crecer en nidos sólidos. Dale a la. Ok. Aquí tienen algunos ejemplos. Ok. Miren este crecimiento. Este sería el patrón cribiforme y estas son las glándulas. Como casi todos se parecen, ¿ok? Entonces sería 3 más 3. O sea, nosotros estudiamos todos los puntos y agarramos el patrón que más predomina. Se lo voy a decir de esta manera para que lo entiendan y luego les corrijo cómo en realidad se dice. El patrón primario que más predomina o que más frecuentemente se presenta y el patrón secundario que menos se presenta, pero en realidad se van a correr con unos patrones que más predominan. ¿Ok? O sea, les digo el que más y el que menos, pero no es el que menos el que hay, aquí hay una sola estructura, no, es el que más se presenta en toda la glándula y el segundo que se presenta, pero en menor frecuencia que otro. Y esos son los 2 patrones que se van a sumar. Entonces se tiene que saber la escala completa para poder escoger. ¿Se toman los 2 patrones más predominantes? Más predominantes, pero primero y secundario, vamos a decir así. ¿Por qué le digo primario y secundario? Porque el primario es el que se coloca primero, como pueden ver aquí, y el que menos es aquí, y la 7. Aquí también hay 7, pero miren que está al contrario. ¿Por qué? Porque aquí hay más células claras y hay menos patrones uniformes. Entonces, depende de cómo se vaya a presentar. Y es el mismo 7.
Pero como 4 está de primero, este es más agresivo que el. ¿Ok? Ajá. Profe, en el caso de, por ejemplo, la primera que es 3 más 3. Ajá. 3 más 3, que casi todo es lo mismo. O sea, se pone el factor morfológico y se multiplica por 2. O sea, 3 más No, 3, 4 más 4. no. Devolver. Tú te tienes que saber esto. Y esto es lo que vas a buscar en la próxima. ¿Ok? Si está patrón tridiforme y células claras, es 3 más 4. ¿Ok? Pero si el que más predomina es el 4 y el que está de segundo más frecuente es el 3, el 4 más 3 es el mismo cielo, pero si está así es más agresivo, pero si está así es un poquito menos agresivo. Profe, ¿y la suma nada más entre 3 y 4? No, puede ser 4, 5, 5 más 5, 4 más 4, 3 más 3, 2 más 3. Que 1, eso no se usa, muy raro. Generalmente es de 2 a 5. ¿Ok? Generalmente. Y lo más frecuente es el de 3 palabras. Lo más frecuente, de 3 palabras. Como pueden ver aquí, miren, aquí son puras células claras. Es entonces 4 más 4, pero puede ser 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5. ¿Okay? Dime. Porque es escala combinada. Si es una escala combinada, o sea, una escala sumatoria combinada, esa es la regla de la escala de Gleason, que sea una sumatoria, por eso es que dice combinada. Lo que más con el primario y el secundario que más se presenta. Pero si en todas es lo mismo, entonces es 3 más 3, porque es una escala combinada. ¿Ok? Si no fuera, no dijera escala combinada, yo nada más le pongo 3. Pero la regla es, o sea, según la. Según la sociedad de urólogos, ellos utilizan esta escala para ver qué pronóstico va a tener el paciente, y qué tratamiento va a tener. ¿Sí entendieron? Porque esto es pregunta de examen. Tenemos estadios. Primero tenemos el estadio 1, que es el microscopio. O sea, tomamos una biopsia de próstata y por un hallazgo casual se consigue una lesión tumoral pequeña, que puede ser un poquito o difuso, pero son pequeños. O sea, nada más el diagnóstico es microscopio, luego macroscopio. Ya en el estadio 2, entonces ya sí es macroscópico, ya sí observamos las lesiones. Puede ser E1, donde solamente se afecta un lóbulo y son menores de 1.5, y en el B2, donde están afectados ambos lóbulos prostáticos y ya son nódulos de mayor tamaño. Extracapsular, tenemos estadio 3. C1 está localizado, vamos a decir, a la próstata. Y ya estadio C2, que ya ha afectado todo lo que es la próstata y empieza a fijarse a la pared del diana. Y el estadio 3, por supuesto, ya es metastásico, donde, limitado a la pelvis, afecta toda la cavidad pélvica, y el dedo ya se ha ido a distancia. La primera los estadios son progresivos, es decir, de la 1 paso a la 2. No hay una forma que pase del A1 al B1, siempre tengo que pasar por A2. No, que depende de lo que se consiga en el conflicto. Pero es progresivo el estadio. Debería de ser progresivo, pero generalmente si uno consigue lo que es este es hallazgo casual, porque es microscopio. Entonces, olvidando esto, porque generalmente siempre estamos en esto, ¿okay? Es dependiendo del tamaño. Si es progresivo, porque así como va creciendo el tumor, ¿ok? Sí es progresivo. Y
pasar directo a C2, porque entonces el crecimiento ha sido brutal. Y lo otro es que también hay escalares. No, estos son los estadios, solamente. O sea, lo que veo en la pieza, lo que vamos a ver en la pieza, los estadios es microenfoque. ¿Cuál es la evolución clínica? El estadio A es asintomático porque está siempre en microscopio. El estadio B puede presentar una clínica de un 5 o 10%, alguna alteración, quizás dolor, molestia, a veces dicen que sienten como sensación de peso. Y el estadio C y D ya si hay síntomas en un 75%, que pueden ser síntomas urinarios, puede tener dolor por la infiltración perineural, dolor de espalda, que son las metástasis retrogrades, que son muy frecuentes. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? La exploración del tacto rectal, ecograma transrectal, biopsia transrectal o transperineal y resonancia pulmonar. Todos los estudios en orden, por supuesto, para poder hacer la neumografía ósea para ver, porque como a él le encanta irse hacia los huesos, entonces hay que estudiar todo. Ok, en próstata también utilizamos marcadores biológicos. No me vayan a confundir, porque a veces me confundo con los retículos de próstata y los de. Tenemos la fosfatasa ácida prostática y el antígeno específico del tejido prostático. ¿Qué pasa? Ellos nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero son inespecíficos. Cuando hay una elevación, el valor normal, por ejemplo, del antígeno específico del tejido prostático es menos de 4 o hasta 4. Hasta 4 nanogramos por ml. Si llega a 6 o llega a 7, ya hay una alarma, pero no quiere decir que sea un carcinoma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él también se eleva en la hiperplasia, en la prostatitis también se eleva. Entonces, ¿qué hace eso? Que nos llama la atención y se empieza a estudiar al paciente. Pero a veces hay de 200, 1000, ya ahí sí no hay duda de que sea un carcinoma. ¿Okay? Pero cuando hay una elevación discreta, entonces hay que empezar a estudiar porque puede ser otra patología de un carcinoma. La fosfatasa ácida prostática sugiere que el tumor sobrepasa la cápsula y hay metástasis. El antígeno específico del tejido prostático, que es el que generalmente se hace, ¿okay? Puede estar presente en cáncer localizado y avanzado, en la hiperplasia y, por supuesto, nos ayuda de seguimiento terapéutico, porque luego que se extrae la próstata, si el paciente tiene todavía elevado el antígeno, significa que ya tiene metástasis. Si es baja, entonces el paciente ya no tiene eso. Para eso no hay. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía, radioterapia, hormonoterapia, orquiectomía, administración de estrógenos. Porque en general, ¿qué pasa? Que el carcinoma de próstata está vinculado con la testosterona. Entonces hay que inhibir la testosterona para que no siga creciendo. Claro. Ahora vamos a ver rápido el carcinoma de próstata. Constituye el 1%. La variación en relación a la población, o sea, depende. Hay los pacientes que tienen circuncisión, se dice que están protegidos, ¿okay? Que no van a desarrollar el carcinoma de pene. Y el BPH está relacionado al desarrollo del carcinoma, y sobre todo el 16 y el 18 o los de alto grado. La edad de aparición, 40 a 70 años. Morfología. ¿Qué van a afectar? Principalmente el glande o el prepucio. ¿Okay? Generalmente suelen ubicarse allí. Pueden tener diferentes patrones, como un carcinoma de células de Kaposi.
¿Cuál es la morfología en todos los carcinomas de células escamosas? Plano, ulcerado y papilar, o papilar que sea la masa vegetal. ¿Okay? Esa es la característica de todos los carcinomas de células escamosas. El plano comienza por una zona de engrosamiento epitelial o una pápula leucoplásica, una lesión blanquecina. El ulcerado, por supuesto, que la lesión se ulcera porque el carcinoma de pene, como no duele, sigue creciendo y se ulcera. Generalmente se ulcera, pero no duele. Y la parte papilar, que es lo que llamamos el condiloma o la masa vegetal dulce. Aquí tiene unas características macro, como pueden afectar, aquí parte del glande, allí se ha excluido casi todo el glande, igual que aquí. Porque tiende a crecer y empieza a ulcerar y a provocar lesión. Pero como no le duele, no le duele, será que no le duele. Y el aspecto microscópico es un carcinoma de células escamosas o epidermoide, como sale en el libro, ¿okay? Que puede ser desde muy bien diferenciado hasta pobremente diferenciado. ¿Y cómo se caracteriza? Que crece en nidos o bandas, ¿okay? De células escamosas. Puede haber células queratóxicas, puede haber queratina, si está bien diferenciado puede haber queratina. Y es la característica. Aquí está, los quisticórneos. Miren, crece aquí como si fueran nódulos. Estos son los quisticórneos. ¿Okay? Estas son las córneas, que es un característico del carcinoma de células escamosas bien diferenciado. ¿Cuál es la evolución clínica? El crecimiento sumamente lento, provoca solamente metástasis. O sea, para que él provoque metástasis a metástasis tiene que pasar muchos años. Y primero se presentan las lesiones ulceradas, se va destruyendo toda la zona antes de que haga la metástasis. Son indoloras, por eso se ulceran y la diseminación general es extremadamente. ¿Cuál es el pronóstico? Por supuesto, el pronóstico de qué va a depender de la extensión de la lesión. No es lo mismo el tratamiento de una lesión pequeña a una lesión ya una masa vegetal que ha destruido toda la zona. La supervivencia depende si hay o no metástasis y generalmente es de 5 años, de 27 a 65%. Hemos terminado. Ya con este tema se termina el bloque del segundo, lo que va para el segundo paso. Ya